por favor a Éxodo 17:13. Continuamos con la Biblia cronológica y estamos atorados. Nos atoramos, encontramos un bache, decimos en mi país, no sé cómo le digan ustedes, cuando van manejando y la carretera tiene una ruptura, un hoyo ahí. Nos encontramos en un bache tremendo que vale la pena y quiero que aprovechemos para estar en él. Les prometo que para la próxima semana acabamos de pasar ese bache, ¿verdad? Ese valle que tenemos que pasar para poder continuar con nuestra travesía en el desierto. Éxodo 17:13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Muy bien, venga conmigo a 1 Samuel 9:24. Esto nos está llevando a un camino diferente, a una desviación, pero que es muy, muy importante y que es algo que a mí me gusta, me gozo en estudiar esto. Espero que ustedes también. Y bueno, sobre todo ver cómo los caminos de Dios son tremendos, son sorprendentes. 1 Samuel 9:24. Estamos recapitulando de dónde venimos y también el asunto del rey Saúl. Samuel le dijo a todo el pueblo: ¿han visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Recuerden que en este paréntesis hemos visto, juntamente también con el estudio de los domingos, que Israel pide un rey, desechan el trono de Dios y piden un hombre como rey. Entonces se les da un hombre que es el que está mencionando ahorita Samuel. Dice el versículo 25: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, pero él disimuló. Bien, aquí es donde estamos viendo el acontecimiento seguido a cuando fue ungido Saúl como rey. Saúl fue presentado como rey y bueno, se acabó la fiesta, cada quien para su casa, y ahora sí empezar a ejercer. Bien, 1 Samuel en el capítulo 9, como estamos viendo, Israel pide un rey. En el capítulo 11, ya Saúl como rey vence a los amonitas. En el capítulo 13 vence a los filisteos. ¿De acuerdo? Esto nos dice una cosa: hay un proceso de preparación en la vida de Saúl y en todo el pueblo para que venga lo más importante, ¿ok? Para el propósito final. En el capítulo 15, Dios capacitó a Israel en dirección o dirigidos por un benjamincita. ¿Recuerdan de dónde viene Saúl? De la tribu de Benjamín. No lo perdamos de vista. Benjamín, ¿qué significa? ¿Alguien recuerda? Hijo de mi mano derecha, ¿verdad? Bien. Ahora, esta preparación que estoy mencionando es porque se iba a enfrentar con Amalec. ¿Recuerdan lo que le dijo Samuel? Para esto se te instruyó, para este propósito, para destruir a Amalec. Saúl se le dio un periodo, óiganlo bien, de preparación de 22 años, más o menos, es lo que lleva de rey. Yo sé que algunos se frustran y dicen: bueno, no estoy listo, ¿verdad? No te preocupes, hay más tiempo que vida. A Saúl le tomó 22 años para un día crucial, para la batalla contra Amalec. Tiene 22 años de rey y después de fallar en ese propósito, pasan otros 20 años, 18 años. ¿Ok? Lo que vamos a leer, ya pasaron 18 años después de que Saúl le falló a Dios. Vengan conmigo a 2 Samuel capítulo 1, versículo 1. Me voy rápido porque vamos a leer hoy. Dios mío. Aconteció que después de la muerte de Saúl, vuelto David de la derrota a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día vino alguien del campamento de Saúl con sus vestidos rotos, su tierra sobre su cabeza, venía de luto.
Llegando a David, se postró en tierra, le hace reverencia y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Le respondió, me escapé del campamento de Israel. Y David le dijo, le preguntó, ¿qué ha acontecido? ¿Qué pasó? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, también muchos del pueblo cayeron y muchos son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. David le dijo a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba la noticia le respondió, casualmente, ¿lo recuerdan? Casualmente vine yo al monte de Gilboa, hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, venían de él, tras de él carros y gente de caballo, mirando me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí, ¿verdad? Es bueno, este tipo de personas son buenas para decir, heme aquí. Me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, ¿soy qué? Amalecita. Soy uno de los que este hombre perdonó hace 18 años, cuando yo era un bebé, me perdonó. Y bueno, ahora estoy grande y fuerte. Y le comenté que soy una amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego, te pongas sobre de mí y me mates, porque se apoderó de mí la angustia, pues mi vida está todavía en mí. Yo entonces me puse sobre él, le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Le tomé la corona que tenía en su cabeza, le tomé la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Eso es lo que vimos. Y lo que encontramos, lo que concluimos de esta historia es que Amalek, como la Biblia nos lo revela, es el pecado, es figura del pecado. Entonces Saúl nunca destruyó al pecado en su vida. Y al no destruir, ¿por qué? Porque él vio que era un pecadito inocente, concluyó, entre comillas, o creyó concluir mejor que Dios. Dios le dijo, destruye, y Saúl dijo, no, creo que Dios está un poquito equivocado aquí, yo lo voy a corregir. Entonces, este pecadito, vemos, creció, se fortaleció y mató a Saúl. No solamente hizo eso, el pecado despojó de honra y el pecado despojó de autoridad a Saúl y lo dejó, óiganlo bien, sin descendencia para volver a gobernar. O sea que el pecado tiene el poder de tomar a un cristiano y deshonrarlo, de tomar a un cristiano, derribarle su autoridad e inclusive de dejarlo sin descendencia. ¿Cuántos pastores no han quedado reprobados en el camino por su vida inmoral, constante, etcétera? Hombres, mujeres, de todos colores y sabores. También vemos que el mismo pecado, amalecita, vino, entre comillas, a someterse a esta nueva generación, a este nuevo rey. Ahora, este nuevo rey y esta generación que continúa estuvo en guerra con Amalek por generaciones. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos antes de avanzar. ¿Por qué David no destruyó a Amalek? Saúl no pudo, pero David sí hubiera podido. ¿Por qué no lo hizo? Díganlo, ¿pero qué? Ya lo dijeron bien. Porque no era el propósito, no era el llamado de Dios para David. David fue llamado a levantar un tabernáculo, no a matar a Amalek. Dios nos llama con propósitos específicos, muy puntuales. Lo que Dios te puso a hacer a ti, no lo puso a hacer conmigo. Hemos visto cuántas veces conflicto en las iglesias. Yo he estado en lugares donde alguien tiene el llamado a ser evangelista y se enoja y se pelea y se frustra porque él quiere que todos sean evangelistas, ¿sí o no? Y vénganse a evangelizar y no van, y ¿qué le dicen? Eres un carnal, y ahí se lo agarran. O el que tiene ese llamado a la oración. ¿Qué quiere el de la oración? Que todos estemos ¿de qué? De rodillas, ¿verdad? Y órale, 24/7. Y no se da eso, ¿y qué pasa? Se frustra, etcétera, etcétera. El llamado que Dios puso en ti es para que tú lo cumplas. Hay cosas que como iglesia tenemos que hacer, pero hay cosas que individualmente tú tienes que hacer. David nunca destruyó a Amalek porque él fue llamado a otra cosa. Él no fue llamado a eso. Tenemos que entender el descubrir nuestro llamado, que gracias a Dios nos va a ayudar bastante este seminario que viene, pero también tenemos que entender que el llamado de la otra persona es para la otra persona. Y que a lo mejor, como Pablo y Pedro,
Pedro dijo, Pablo fue llamado a los gentiles, a llevar el evangelio a los gentiles, yo a los judíos, pero no se pelearon. Entonces, esto es bien importante de entender y concluir. Ahora, ¿cómo va a solucionar Dios esta situación? Bueno, va a dejar que la historia corra y que haya un lapso entre Saúl, entre el montón de reyes que se levantan, el reino dividido, todo el montón de pecados en los reyes, hasta que sea deportado Israel, quede solamente Jerusalén en la tierra, pero continúe en pecado y también sea tomado y sea deportado. Tiene que ser deportado y la tierra tiene que quedar asolada hasta que llegan a un periodo, después de que los babilonios se los llevan, vienen los asirios, los persas. Y en ese periodo, pasando un poco más de 500 años, Dios considera que es el tiempo para volver a tratar este asunto. Es asombroso, hermanos. De Josué a Saúl pasaron más de 400 años. Y ahora va a tener que esperar otro periodo. Esto fuera como si fuera un ciclo, ¿no? Un reinicio. Pasan un poco más de 500 años y dice, es el tiempo. Ahora, ¿en dónde estamos ubicados en ese tiempo? El tiempo en que nos vamos a ir es un tiempo donde hay un nuevo rey en Persia. Uno de los grandes reyes del mundo, Darío, ha muerto y ha puesto a su hijo segundo, no el primogénito, el segundo, como rey. Y este es el rey Jerjes o Artajerjes, o conocido también como el rey Asuero. Entonces la historia que vamos a ver ahorita, que quiero que le pongan toda su atención, porque van a ver cómo se repite el ciclo hasta que las cosas se restauren, hasta que se logre el objetivo divino. Dios no va a descansar. Ahora, para lograr ver esto, tenemos que entender el contexto mundial. Persia ahora es el imperio mundial, es el gobierno mundial, ¿ok? Para los que dicen que va a venir un gobierno mundial, ya ha habido un montón, ¿verdad? No se preocupen por eso. Y este hombre, este rey, está empeñado en conquistar todo el mundo, y lo que no ha logrado conquistar es Grecia. Grecia es un territorio que no han podido conquistar y se lanza con toda la confianza del mundo, con una millonada de soldados a pelear contra Grecia, y empieza a enfrentar una serie de derrotas contra los griegos, en este caso contra los espartanos, desde esa película famosa 300, y empieza a tener una serie de guerras que las pierde y que es obligado a retroceder. Vuelve a su reino, y para encontrar un poco de consuelo, este rey organiza una fiesta. Dentro de esa fiesta manda a llamar a su reina, la cual lo deshonró y no le hizo caso. La despoja de su reinado, la exilia, y entonces tienen que buscar una nueva reina para el rey. ¿Y esta es la reina? Muy bien, qué bueno que lo saben. Vean conmigo Esther capítulo 2, versículo 5. Ya les resumí 500 años de historia, y que Dios nos ayude. Si me tardo 5 minutos, no se quejen, oigan. A ver, yo quiero que ustedes resuman 600 años de historia en 2 minutos, y luego hablamos. Esther 2:5. Había en Susa, residencial real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? De Cis, del linaje de Benjamín. Iglesia, este hombrecito del que vamos a hablar es primo lejano de ¿quién creen? Del rey Saúl. ¿De acuerdo? Vamos ubicando a cada quien en su lugar. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado este hombre llamado Mardoqueo a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Pero ¿qué era Hadasa de Mardoqueo? A ver, esos parentescos raros, ¿verdad? ¿Qué es el primo del sonido? ¿Qué es el primo del sonido del nieto de la abuela, verdad? Y ahí anda uno desamarañando la telaraña. Ella, que viene siendo de Mardoqueo, es su prima. Son primos. Por lo tanto, Esther, ¿de qué tribu viene? Dígalo bien y con ganas. ¿De dónde? Vámonos al 17.
mandan llamar a las chicas, las preparan y hacen un concurso de belleza y ella se lo gana. Y dice el 17 que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Y esto es lo que sucedió: la hizo reina en lugar de Basti. Muy bien, este rey ya coronó a esta jovencita llamada Hadasa, ¿ok? O Esther. Ahora, vengan conmigo al capítulo 3, versículo 1. Todo está marchando muy bien, todo está funcionando de maravilla, pero algo más está sucediendo en el palacio. Ahora, esta historia valdría la pena clavar. No lo vamos a hacer, pero cuando lleguemos al libro de Esther, vamos a estudiar un poco más a este rey que es un perverso. Es uno de los más perversos que la historia lo ha registrado. ¿Ok? Este rey Asuero. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Muy bien, aquí hay lo que hay que tomar en cuenta rápidamente. ¿Alguien sabe lo que es el gentilicio? ¿O a qué le llamamos el gentilicio? Gentilicio se le llama la forma en la que se le llaman a las personas de acuerdo a su nación. ¿Ok? Ahorita en América, en la mayoría de América, el gentilicio que utilizamos es la terminación ANO. Por ejemplo, los de México, al que vive, es de México, se le dice como mexicano, ¿verdad? Al de Perú, etcétera. El gentilicio que se utilizaba en este lugar era déjeme verlo. Sí, ERO o EO. ¿Ok? Ese era el que se utilizaba. Por ejemplo, a los que vivían, a los amorreos, o a los filisteos, ¿ok? Y a los fereceos, y todo lo que termina en eo, ¿verdad? Por eso decimos que termina en feo, ¿ok? Les estoy dando una clave porque aquí está diciendo que era Agageo. Entonces, si es Agageo, ¿de dónde venía? Quítenle el eo. El nombre de Amán significa, óigalo bien, grandioso. ¿Cuál era la profesión de Amán? Amán obtuvo la profesión más alta que podía tener un reino, y este fue el principal oficial de la corte de Asuero. Prácticamente era el número 2 en toda Persia. ¿Ok? La familia. Aquí nos registra la familia. Su esposa se llamaba Ceres y tenía 10 hijos. Escuchen el nombre de los hijos y el significado de los hijos. El primero, Parsandata, quiere decir dado por medio de la oración. Parece que es cristiano. Parece. El segundo, Aspata, significa consagrado al caballo. El tercero, Adalía, diosa de fuego. Otro hijo o otra hija de este hombre, de Amán, era Adalía, significa diosa del fuego. Y vean cómo van entrando esos nombrecitos, ¿ok? Otro hijo es Parmasta, el más grande. Aridai, significa la delicia de Ari o Hari, que viene siendo un dios. Otro hijo de él significa Dalfón, que quiere decir goteando o gotera. Otro hijo, Porata, que quiere decir dado a la suerte. Y ahorita van a entender por qué todo este rollo, ¿ok? Síganme. Aridata, dado por Hari, el mismo dios, la deidad que adoraban ellos. Y también nombres que no logré encontrar significados son Arisai y Baisata. Ahora, aquí nos dice este texto que Amán era de Hamedata, Agageo. ¿De dónde dijimos que son los agageos? De Agag. ¿Quién era Agag? La esclava de Saúl. Agageo viene del rey Agag. ¿Cuál era el rey que quería Saúl o que fue ordenado Saúl a destruir? Díganmelo ustedes. Chequenlo en su Biblia. Primera de Samuel.
Agag, el rey que Dios le mandó a destruir. ¿Ok? Va de nuevo. Amán es agageo, es de la descendiente agagita, que viene siendo descendiente del rey Agag, el rey de los amonitas. Los amonitas que vinieron a pelear contra Israel en el desierto, al cual Dios dijo, a Josué le prometió que iba a raer de la faz de la tierra, ¿a quién? A los amonitas. ¿Ya ahora sí ya ubicamos de dónde viene? ¿Sí o no? Ok, perfecto. ¿Cómo vamos? Ya merito, ¿verdad? Ok, usted sígame ahí con su Biblia. Versículo 2. Bueno, déjeme leer una vez más el 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, agageo, y lo honró. La que ustedes me dicen es Agar. Déjenme de una vez rápido poner paréntesis. Agar es la sierva de Abraham, no Agag, Agar, ¿ok? Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba, tampoco se humillaba. Les voy a resumir esta parte. Entonces Amán ve que Mardoqueo no se arrodillaba ante él y lo tuvo por loco. Entonces sus consejeros de Amán le dicen: oye, ¿por qué ese fulano no se arrodilla ante ti? Ay, es que está mal de la cabeza, véanlo, de por sí es enanito, él, déjenlo. Y dice: ¿pero no sabes quién es él? Sí, ya escuché el reporte, es un muchacho ahí llamado Mardoqueo. ¿Pero no sabes quién es Mardoqueo? No. ¿Estás seguro que no lo sabes? No. Mardoqueo, es el Mardoqueo. ¿Y quién es Mardoqueo? Mardoqueo, uno de los traídos de las tierras lejanas a Babilonia y ahora a nosotros. ¿De cuáles tierras lejanas? De las tierras de Israel, de los hebreos. Este Mardoqueo es un hebreo y le dicen a Amán, peor tantito, es un benjamincita. ¿Este fulano es un benjamincita? Sí. Entonces dice la Biblia, no sé si ya estemos allá, denme el versículo 10 estamos en Esther capítulo 3. No, dame el versículo 8. Entonces dice la escritura que tuvo en poco matar a Mardoqueo y decidió matar a todo el pueblo judío. Y versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Yo voy a juntar 10,000 talentos de plata, se los voy a dar a usted, mi rey. Y dice el rey lo siguiente, versículo 10. Se quita el anillo el rey de su mano y lo pone en mano de Amán. Y le dice, le dijo, versículo 11, la plata que me ofreces, quédatela. Y el pueblo, para que hagas de él, haz con él lo que bien te pareciere. Asuero le está dando el anillo a Amán. Y ese anillo es un anillo, óiganlo bien, que tiene más poder que el mismo rey. Dentro de la historia descubrimos que hay una ley que se llama medo-persa. Esta ley medo-persa es una ley ejecutable por el rey, pero sin el anillo no sirve para nada. Tampoco esa ley puede ser quebrantada aunque el rey lo haga. Vamos a suponer que el rey tomó este documento, puso el anillo y después dice: ya no la quiero. Él no puede hacer esto. Él no puede romper la ley. ¿Ok? Por eso tenemos que ponerle mucha importancia en el anillo. Capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, o sea, lo que había tramado Amán de destruir a todos los judíos, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, igual que aquel amonita cuando se presentó a David, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito entrar a la puerta, pasar la puerta,
de silicio, era una afrenta, era una manera de decirle, así lo consideraba Asuero, para que vean qué tan perverso era. Asuero prohibió que llegara gente mal vestida y más de luto, porque para él ver a una persona de luto era decirle, tu reino me causó la muerte, tu reino me causó tristeza, me causó dolor, y lo mataban. Entonces él manda a llamar a Esther por medio de uno de los siervos y empieza un diálogo. Vengan conmigo al versículo 8. Le dio, y miren lo que le dio, una copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fueran destruidos, a fin de que se lo mostrara a Esther y le declarara, y se encargara o le encargara que fuese ante el rey Esther y le suplicara interceder ante él por su pueblo. Aquí hay algo que hay que anotar, hermanos. Información produce responsabilidad. Es muy importante que tengas cuidado de qué información quieres tener. Yo platicaba con una persona hoy por más de una hora y le explicaba la importancia y el cuidado de querer saber algo. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a pensar en un matrimonio y vamos a pensar que en este matrimonio hay conflictos y el hombre quiere enterarse de todo lo que hizo la mujer. Quiero de una vez saber todo lo que has hecho malo, ¿ok? Bien, la pregunta es, ¿para qué quieres saber? ¿Qué vas a hacer con esa información que recibas? Porque una vez que la recibas, quedas amarrado. Por eso Jesús dijo, cuidado con lo que oyen, porque lo que oyes se te añade. Quedas amarrado. Ok, viene la mujer y le dice, sí, te fui infiel. Es un ejemplo. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque ahora estás obligado a perdonarla. Estás obligado a hacer con ella como Dios hizo contigo. ¿Me explico? Es muy delicado este asunto de la información. Cuando tú vienes a pedir información, cuando tú vienes a dar información, o cuando tú quieres indagar acerca de información, tienes que tener cuidado porque un peso viene sobre de ti grande, fuerte. Y a Esther le están dando un documento, y llegó Esther, se le dijo, mira, te lo manda tu primo. Y se pone a leerlo y dice, wow, me está diciendo que van a destruir al pueblo. Ni modo, chiquita, ya no te libras, eres parte de esto. Eso es muy, muy importante. Yo por eso quiero que lo tomen en cuenta. Vamos a ver la respuesta de Esther ante esta información que le llega. Versículo 11. Todos los siervos del rey, responde Esther, y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley, que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior a ver al rey sin que haya sido llamado, ni una sola ley hay respecto, hay una sola ley respecto a él o a lo que debe de pasar, y esta es que debe de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, y entonces podrá vivir. Dice Esther, pero hay un problema, el rey no me ha llamado para los próximos 30 días, y lo que va a suceder ya va a pasar pronto. Entonces, aquí hay algo también muy importante. Vamos a ver a Esther como figura de la iglesia, ¿ok? Si estamos viendo que Agag o que los amonitas son figura del pecado, vamos a ver a Esther como figura de la iglesia. Y aquí vemos a una iglesia conocedora de la ley. Esther, una jovencita, era una niña de entre 16 y 18 años y era perfectamente conocedora de la ley. Yo quería hacer un experimento, una dinámica en la reunión de servidores, de coordinadores, y la dinámica que quería hacer era que me escribieran en una hoja los libros de la Biblia. Tenía la curiosidad, dije, bueno, nuestros coordinadores, líderes, pastores, ¿conocen los libros de la Biblia? No sé, tenía esa curiosidad. ¿Cómo nos hubiera ido, hermanos? Tenemos que conocer la ley. Tenemos que conocer los principios bíblicos. Sigamos. 13, pegas conmigo hasta el 13. Entonces dijo Mardoqueo que le respondieran a hacer lo siguiente: no pienses que vas a escapar de la casa del rey. Ahora ponga atención en estas palabras que vienen, No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío,
porque si callas absolutamente en este tiempo, es decir, le está diciendo Mardoqueo, no es tiempo de callar. Hay tiempo en que sí, calladitos nos vemos más bonitos, pero ahorita no es tiempo de callar. Y le dice, va a venir respiro y va a venir liberación de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Yo les pregunto, vámonos 600 años atrás, ¿qué pasó con la casa de Saúl? ¿No pereció? Bien, ¿por qué? Porque desobedeció. Y aquí Mardoqueo le está diciendo lo mismo. Si tú callas, salvación viene de otro lado, pero la casa tuya y la de tu padre perecerán. ¿Ok? Bien, vengan conmigo, dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Recuerdan lo que Samuel le dijo a Saúl? Para esta hora has llegado. Para esto fuiste constituido rey. ¿Para qué? Para ir y matar a toda esta tierra. Ahora, Esther le dice, ok, vamos a hacer esto. Y lo interesante es que le dice, vamos a tratar este asunto de manera espiritual. Los manda a ayunar, a orar por 3 días y entonces se presenta. Y aprendamos un poquito de eso. ¿Qué te parece que si tus problemas naturales, primero los manejas desde un punto espiritual y luego te vas a manejarlos de manera natural? Creo que no está de más. Creo que es una buena idea la que está haciendo ella. Vengan conmigo al capítulo 5. Ya mero, falta menos que al principio. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Y aquí vemos paralelismos entre Esther y Saúl. ¿Qué hizo Saúl con su vestido real? Se lo quitó para ir a ver a la bruja esa. Pero ¿qué hace Esther? Se lo pone. ¿Ok? Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, halló gracia en sus ojos, extendió el cetro de oro que tenía en la mano, viene Esther y toca el cetro, y le dice el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Y así era este hombre, así es conocido en la historia, por esa frase. Hasta la mitad del reino se te dará. Este hombre tuvo que mandar a matar a la mamá de su esposa, a la mamá de su amante, porque se le ocurrió decirle a la esposa, hasta la mitad del reino te daré, a otra esposa. Y dice, pues quiero que mates a esta mujer. Era un caos, pero bueno, no es ahorita el asunto con él. El punto aquí es de que yo quiero que ustedes observen, el rey no está solo, hay soldados, hay una guardia real. Y cuando ven a Esther caminando por el patio, inmediatamente desenvainan la espada y están a punto de atravesarla o cortarle la cabeza. Por eso es que el rey tiene que extender el cetro y Esther, con puntitas, tiene que ir y tocarlo. Y es donde comienza todo esto. ¿Qué le pide? No le pide la mitad del reino, le pide una cena. Quiero una cena contigo y quiero que traigas a Amán. Quiero que Amán esté conmigo. Versículo 9. Cenan, la pasan muy bien, muy a gusto, y le dice, ¿qué quieres, mi reina, después de esta cena? Pues quiero una segunda noche de cena. Dice el versículo 9, salió Amán de aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba y no se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y ahí va el pobre de Amán, todo frustrado, a su casa, llama a sus amigos, llama a su esposa y les dice, miren, disfruté la noche, estuvo riquísima la cena, estoy adquiriendo más poder, me estoy haciendo más famoso, ahora le caigo bien a la reina. Dice, pero vi a este enano y ya me cayó gordo, me cayó mal y me amargó la noche. Y miren lo que le responden, versículo 13. De todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, haz una horca de 50 codos de altura. ¿Saben cuánto es eso? Son 22 metros. Bueno, aquí en Gringolandia son 75 pies. ¿Tienen idea de lo que es levantar una construcción de 75 pies? No es agarrar un árbol, una soga y ya. Es toda una infraestructura para poder armar eso.
Le dijeron, levántate una horca de ese tamaño y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ahora, Francis, ¿dónde estás, mi brother? Aquí estás. Piensa en levantar una estructura de madera 2x4 para que soporte el peso de un hombre. Es mucho trabajo, ¿no? Yo creo que sí. Hay que hacer ángulo y expander y todo el rollo. Puso a trabajar toda una noche a sus trabajadores. En 24 horas esa horca tenía que estar lista. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de todo esto? Que en ese mismo momento, en lo que él está planificando, llamando ingenieros y todo el asunto, algo está pasando en la cama del rey, iglesia. Escúchalo, el rey está dormido y está teniendo un sueño que lo inquieta. Lo hace despertarse, lo hace ir a la biblioteca, lo hace buscar unos rollos, buscar en la historia, y encuentra que hubo un atentado contra su vida, pero que alguien le salvó y bueno, lo libró de la muerte. Entonces este rey va a hacer algo a favor de esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Las tinieblas estaban orquestando contra Mardoqueo, pero en ese mismo momento el cielo estaba también planificando para Mardoqueo. Hermanos, escuchen esto. El enemigo está planificando cómo destruirnos, pero el cielo está también teniendo planes de cómo salvarnos. ¿No es eso precioso? No, eso a mí me hace descansar. ¿Por qué? Porque Artajerjes estaba siendo utilizado por parte de Dios no solamente para salvar a Mardoqueo de la horca, sino para honrarlo. Cuando las tinieblas, mis hermanos, hacen planes contra ti, el cielo también. Y déjame decir una cosa. Bueno, vamos a leer y ahorita voy a compartirte esto. Quiero que lo leas conmigo para que podamos ver juntos. Versículo 6, capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, pues ¿a quién quiere honrar sino a mí, verdad? Alabado sea yo. Versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, que le traigan el vestido real que el rey se viste, el caballo que el rey cabalga, la corona que está puesta en su cabeza. Y denle el vestido, el caballo, en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en caballo por toda la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le responde a Amán, date prisa, toma el vestido, toma el caballo, lo que tú has dicho, y hazlo así con judío Mardoqueo. Hazle a Mardoqueo esto, que está sentado a la puerta real. Y no quiero que omitas nada de todo lo que has dicho. Miren, hermanos, no solamente la noche en que las tinieblas están preparándose para destruirte, el cielo también está haciendo planes para salvarte. No solamente eso es lo tremendo, lo que es más tremendo es que el plan del cielo va a llegar antes que el plan de las tinieblas. ¿Por qué creen que Pablo nos dijo, no se preocupen, porque con la tentación juntamente vendrá la salida? Yo te hago una pregunta. Piénsalo. ¿Tú qué crees que se elabora? Vamos a pensar que estamos en la sala del reino de los cielos, conforme dice Santiago, si no me equivoco. Se está preparando una tentación, pero también la salida. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué crees que estará listo primero? ¿Qué plan está terminado primero? ¿La prueba o la tentación o la salida? ¿Cuál crees tú? ¿Verdad que es la salida? Lo primero que Dios va a hacer en tu vida es preparar la salida. ¿A cuánto les gustan los laberintos que a veces vienen, no sé, en los periódicos o en el restaurante, verdad? Cuando le dan un papel a los niños que vienen con nosotros, se lo quito, yo me pongo ahí a dibujarlo, ¿verdad? ¿Han visto esos laberintos? ¿Saben por dónde comienzo yo?
¿Y saben por qué? La salida me va a ayudar más fácil a llegar a la entrada. Y en lo que yo veo que la niña anda ahí batallando, yo bien fácil, mira, te gané. Hermanos, así es Dios. Dios tiene preparada tu salida. Dios tiene preparado tu éxito, tu triunfo. Y no me refiero en la vida, me refiero ante las pruebas. Él lo tiene preparado antes de. Ya estaba Amán listo con la horca, ya mero la terminaba, cuando viene el rey y le dice: ten, haz lo que dijiste, no omitas nada. Le frustró los planes. Vengan conmigo al versículo 13. Ahí va otra vez Amán. Hasta eso, era hogareño el hombre. Eso se le reconoce. Vuelve Amán otra vez a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, y le cuenta todo lo que había pasado. Y miren lo que sucede. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que tú caerás, por cierto, delante de él. Ahora, esto ni es profecía, ni es adivinación, son simples matemáticas. O sea, simple lógica. Estamos viendo que Dios está honrando a este hombre, que el rey lo está honrando. Prepárate, porque esto no significa otra cosa más que tu caída. Venga conmigo al capítulo 7. Ya mero terminamos. Ya mero. 2 capítulos más. Versículo 2, lo vamos a resumir. En el segundo día, mientras bebían vino, viene la segunda noche de la fiesta, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Lo mismo, ¿verdad? La misma burrada que decía este hombre. Hasta la mitad del reino te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió, y vamos a poner atención a sus palabras: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Es decir, que me perdonen mi vida y la vida de mi pueblo. Ahora, aquí hay algo que también tenemos que aprender, iglesia. Esther es muy específica. Esther le dice claramente lo que está sucediendo. Eso es intercesión efectiva. Tenemos que aprender a interceder de manera efectiva. Tienes que ser eficiente en tu intercesión. Ahorita va a ver por qué. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacerte esto? Y Esther le dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Delante de él, ahí estaban los dos, recuerden. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Vengan, 7. Luego el rey se levantó del banquete, encendido ¿en qué? Recuerden también la situación con Saúl. No quitamos el dedo del renglón. Dice, se encendió en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. O sea, él ya sabía lo que venía. Ahora, de esas veces como que de película, ¿no? Miren lo que pasa. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán, para colmo, se cae encima de ella en su propia cama. Entonces vuelve el rey y encuentra a Amán trepado arriba de la mujer en la cama. Entonces dijo el rey: ahora también quieres violar a la reina en mi propia casa. Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Jarbón, a uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán hay una horca. Y dice: esta horca de 50 codos de altura hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo lo siguiente, iglesia. Vamos a aterrizar todo esto. Cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Qué era lo que Dios quería
que le pasara a Dios mismo con el acto de Saúl. Apaciguar la ira de Dios. Se apaciguó la ira del rey. Capítulo 8, versículo 1. En el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. ¿Qué significa que le dio la casa de Amán? Amán está colgado y dice que le dio la casa. Es decir, que ahora le dio, óiganlo bien, iglesia, a Esther le dio la autoridad en Esther sobre de la casa, sobre el destino, sobre el futuro de todos los descendientes de Amán. Escuchen mis palabras. Significa que la autoridad ahora de Esther decidía sobre la casa de Amán. ¿Qué quedó de la casa de Amán? La esposa y los hijos. ¿Cuántos? 11. 10 hijos y la esposa. Síganme en esto, porque aquí está la clave para ustedes, hijos de Dios. Vengan conmigo. Versículo 1, una vez más. El mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, o sea, que era su primo. 2, y se quitó el rey el anillo que ya le había quitado a Amán, y lo dio ¿a quién? A Mardoqueo. Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. La autoridad que le dio a ella, ¿a quién se la transfirió? A Amán. A Mardoqueo, están correctos. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y miren, se echó a sus pies y llorando le rogó que hiciera nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. 2 cosas. Número 1, llorar es bueno, pero no suficiente. No se trata de que nos postremos y nos pongamos chille y chille delante de Dios. Es bueno, pero no es suficiente, iglesia. Las cosas legales se tienen que trabajar de manera legal. Las cosas espirituales de manera. Entonces, número 1, no es suficiente con que esté de llorona. Ay, rey mío, porque ya le había llorado varias veces. No era suficiente con eso. Ella le pidió salvación de su pueblo. Le dijo, haz una cosa, quita la ley que Amán puso. Pero ¿recuerdan esto? Le dijo el rey, no puedo. Escúchame bien, Amán ya está muerto, pero su legado no. Su legado continúa. Ahora, Amán es figura de ¿quién? Del pecado. El pecado ya está colgado, pero el legado todavía estaba vigente. ¿Ok? ¿Sí me voy dando a entender, hermanos? Ok. 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo le di a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Hagan esto, ustedes escriban a los judíos como bien les parece en el nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Ok? Hay una ley puesta. Síganme, por favor. Hay una ley puesta. Esta ley no puede ser destruida, pero esta ley puede ser combatida. ¿Con qué? Con otra ley inferior. Tiene que ser. Tenemos la ley de la gravedad. Y si no me la crees, súbete y yo te enseño cómo se aplica la gravedad en tu vida. Para romper la ley de la gravedad, necesitamos la ley de la aerodinámica y de la física. Necesitamos que sea superior a la de la gravedad para poder vencerla. ¿Me están siguiendo, iglesia? Perfecto. Lo que le está diciendo aquí es, esa ley de Amán está vigente. Lo que tú tienes que hacer es establecer una ley superior a esta. Vengan conmigo hasta el capítulo 9, ya. Versículo 1.
En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió, escúchalo iglesia, escúchenme mis hermanos, también que me escuchen los hermanos que nos están acompañando, escúchenme todos hermanos, por favor. Sucedió que ese día estaba destinado para que todas las naciones se enseñorearan de los judíos, pero sucedió algo por esa ley dada que fue todo lo contrario. Lo contrario dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Vengan conmigo al 11. Ese mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital de del reino, los judíos han matado a 500 hombres. Y fíjense a quién más, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y te será hecha. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. Y quiero que hagan esto, porque obviamente está dando el recuento. Es exactamente lo mismo que sucedió en el caso de Saúl. Dijeron que Saúl se quitó la vida, ¿de acuerdo? Pero había hecho el intento, todavía no estaba muerto. ¿Ok? Esto es lo que pide ella. Versículo 13. Si le place al rey, concédase mañana a los judíos en Susa, en la capital pues, que sea conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Dio la orden en Susa, colgaron a los 10 hijos de Amán. Versículo 20, para casi concluir. Escribió Mardoqueo estas cosas, envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias. Y 21 dice, y ordenándoles que celebraran este día del mes de Adar y el 10º del mismo cada año, como los días, esta es la celebración que él pidió. Esto es lo que debería de haber en la iglesia de Cristo. Esto es lo que debería de haber en tu matrimonio. Esto es lo que debería de haber en tu vida. Esto es lo que debería de haber en todos nosotros. Que debe de celebrarse como los días en que los judíos tuvieron paz. ¿De quién? De sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, y que los hicieran días de banquete, días de gozo, días para enviar porciones cada uno a su vecino, y que fueran días de dádivas para los pobres. ¿Cómo debe de vivir la iglesia? Así. ¿Por qué? Porque escúchalo bien, el rey colgó a Amán, pero Esther y Mardoqueo colgaron a la descendencia de Amán. ¿Qué nos está diciendo toda esta historia? Jesucristo en la cruz del madero acabó con el pecado. Él lo hizo, pero no con las obras de la carne. Las obras de la carne le toca a Esther. Manifiestas son las obras de la carne, que son, díganmelo a alguien, por favor. Léanlo. Gálatas. Adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías, disensiones, herejías, orgías. ¿Cuántas son? Y cosas semejantes a estas. ¿Quién debe de acabar con los hijos de Amán? ¿El rey? Estás bien equivocado. Si te vas a sentar en tu silla esperando que Dios haga todo en tu vida, estamos equivocados. La próxima semana vamos a ver esto. ¿Qué les parece? Voy a terminar aquí.
El próximo miércoles vamos a ver cómo Dios está utilizando la historia de Saúl, está utilizando la historia de Esther para decirnos algo. Porque la iglesia no está obedeciendo a su rey, no está teniendo días de júbilo, no está teniendo días de alegría, no está teniendo días buenos. Amén. Vamos a orar. Padre, sabemos que el destino, sabemos que el final está revelado. Tú nos has mostrado, Señor, el fin de las cosas y el fin de aquellos quienes perseveren hasta lo último. La travesía, mi Dios, es la que podemos entender y que debemos de estar conscientes que hay luchas, que hay pruebas, que hay caídas, que hay batallas, que continuamos en este desierto. Israel está a punto de llegar al Sinaí. Nosotros estamos a punto de tu regreso. Israel está a punto de tener un encuentro con Dios. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor. Este desierto que estamos cruzando, Padre, no es fácil. Estos días que vivimos, no solamente como iglesia local, sino como la iglesia en todo el mundo, son días donde la iglesia está siendo perseguida, no tanto por el hombre, por las tinieblas. Estamos viviendo días donde se están haciendo planes para la destrucción de ella. Pero gracias por tu palabra, porque nos revela, nos muestra que también hay planes en el cielo. Gracias que podemos descansar en eso. Hoy yo puedo descansar que los planes que las tinieblas estén preparando para mis padres, para mis hijos, para mi familia, también hay planes buenos para ellos. Pero también entendemos que los planes funcionan de acuerdo a cómo actuemos. Vemos una reina Esther puesta en práctica. Vemos una reina Esther no sentada delante de su espejo pintándose las uñas, las cejas, embelleciéndose todo el tiempo. Vemos una reina Esther trabajadora, luchadora, una reina Esther buscando estrategias para poder pelear esta batalla. Vemos una reina Esther apoyada con cobertura de parte de su primo. Vemos una Benjamincita que a pesar del miedo, a pesar de toda la fama, la fortuna, la belleza de su vida perfecta, ella entiende que hay algo mayor que ella. Padre, vemos una reina Esther que ve que hay algo mayor que su matrimonio, hay algo mayor que su felicidad, hay algo más grande que ella, hay algo más superior que su belleza. Señor, tu iglesia, tu Esther necesita verse así. Tu Esther necesita hacer esto, Señor. Oramos por cada hogar, por cada creyente, por cada hombre, por cada mujer que son tuyos. No te pedimos por los del mundo en esta noche, te pedimos por los tuyos. Porque hoy parece, mi Dios, que los tuyos necesitan más que los del mundo. Hoy parece que la iglesia necesita más de Dios que los que no tienen a Dios. Hoy hay mucho pueblo que no celebra días de paz. Hay mucho pueblo que ve a su vecino como su enemigo. Hay mucho pueblo, Señor, que no celebra la alegría que tú le has dado. Están viviendo la tristeza.
Vemos mucho pueblo, Señor, que están de luto cuando es un día bueno. Vemos mucho pueblo, mi Dios, que en vez de estar celebrando banquete, que en vez de estar siendo de bendición a otros, que en vez de ser edificación, que en vez de ser instrumento útil en tus manos, que en vez de ser, mi Dios, generoso con las necesidades de los talentos de otras personas, de otras congregaciones, de esta congregación, están viviendo su propio luto. Oramos por ellos y los encomendamos a ti, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Tu palabra nos dice que fue grande entre los judíos. Tu palabra nos dice que este hombre fue muy estimado por la multitud. Por esto, ese fue el éxito de Mardoqueo, mi Dios, el que procuró siempre el bienestar de su pueblo y también habló paz para todos los suyos. Queremos ser como Mardoqueo. Yo quiero buscar el bienestar de mis hermanos, de esta iglesia. Yo quiero hablar bien de ellos y para ellos. Y que ellos también aprendan a hablar bien los unos de los otros. Que dejen la murmuración, la crítica, la soberbia, la queja, la angustia. Y que empiecen a disfrutar este día de reposo que tú nos has dado. Este año de jubileo. Este año de liberación, este año agradable de la buena voluntad de Dios. Lo pedimos, Padre, lo necesitamos, mi Dios. Por eso lo pedimos en Cristo Jesús. Dice amén. Amén, iglesia. Dios les guarde.